Ramírez Nieto. Hola compañeros, buenos días. Vamos a hablar sobre la inmunidad humoral y celular, pero antes, un poquito antes, sobre inmunidad en general. Y aquí podemos ver un esquema de cómo hasta arriba dice inmunidad, luego se deriva en innata y adquirida. Y la adquirida va a ser la que se divide en celular y humoral. Pero en la innata vamos a tener también distintas mm, barreras de protección, como unas barreras físicas tal cual, respuestas inflamatorias y el complemento. Que bueno, ese lo agregamos, pero en el siguiente equipo nos va a hablar un poquito más al respecto. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos más o menos un esquema en cuanto al tiempo, después de una infección o de algún daño tisular. Podemos ver a la extrema izquierda superior un microorganismo. Entra y lo primero que se va a encontrar va a ser una barrera epitelial. Es con lo primero que se va a encontrar. De ahí vamos a tener fagocitos, linfocitos NK o el complemento, de lo que ya nos hablaron nuestros compañeros en la exposición pasada de fagocitos y linfocitos NK. El complemento ahorita un poquito más adelante. Y podemos observar que esos son en las primeras 12 horas. Ya la respuesta de inmunidad adaptativa, igual va a ser mediada por linfocitos B o linfocitos T, dependiendo cuál sea, va a responder en un plazo de días, de 1 hasta 5 días. Entonces más o menos podemos notar las diferencias en tiempo. La que sigue, por favor. Como primeras barreras vamos a tener las barreras físicas, que vamos a encontrar en 3 sistemas principalmente: piel, el naso respiratorio y el intestino. La mayoría van a ser células epiteliales. La primera, como habíamos mencionado, sobre barreras físicas. En la piel va a ser el estrato córneo. Vamos a tener también zonas de oclusión, el propio flujo de aire y flujos de líquidos. En este caso, en piel, el sudor. Y aquí podemos ver en el esquema cómo el sudor va a estar expulsando. Pero también vamos a tener, por ejemplo, en pulmones, los cilios, que van a servir como una barrera, como un colador, yo lo veía así, que pasa todo y lo va filtrando. Y en el intestino vamos a tener algo muy parecido con el flujo de líquido y el moco gástrico propiamente dicho, que va a estar como reteniendo o en caso de ser necesario expulsando. La que sigue, por favor. Y aquí vamos a tener componentes químicos, igual en los mismos 3 sistemas: piel, nasorrespiratorio e intestino, pero aquí ya vamos a tener distintos componentes, como digo, químicos. En la piel, ácidos grasos y péptidos antimicrobianos y antibacterianos. Y en el respiratorio, normalmente va a ser más mediado por lágrimas, pero también va a tener sus propios péptidos antibacterianos. Y el intestino, por el propio pH ácido que va a estar, pues, en esa zona normalmente, es la primera barrera que se van a encontrar. Y luego las enzimas de pepsina y los péptidos antibacterianos también. ¿Qué sigue, por favor? Aquí es un resumen más o menos de qué cuenta cada cosa. La primera es barrera mecánica, luego barrera química y por último barrera microbiológica, que eso es la flora normal. Bueno, ahora ya no se conoce como flora normal, es un esquema un poquito viejito, la microbiota. Y tenemos piel, intestino, pulmones, ojos y nariz, lo que va a estar actuando. Pero es un resumen de lo que ya les había mencionado. La que sigue, por favor. Y aquí vamos a tener lo que nos importa, al menos de momento, lo del lado izquierdo, el esquema azul, donde tenemos monocitos, células dendríticas, neutrófilos, mastocitos, NKs y eosinófilos. Todas estas células van a ser las primeras bueno, no van a ser las primeras, pero van a ser las que van a desencadenar toda la respuesta, ya sea mediada por linfocitos T o linfocitos B. Y en medio del esquema, así en grande rosita y un rayo, dice DAMS, que van a ser los patrones asociados al daño. Y esto es muy importante, bueno, lo vamos a ver más adelante en los esquemas ya propiamente, pero quédense con eso al menos de momento. Le sigue, por favor. Y aquí es un esquema de cómo va a estar funcionando. Fase innata va a ser la primera, fase innata inducida va a ser la segunda y fase adaptativa la tercera. La primera va a estar por defensas fijas. Esas ya están, como su nombre lo dice, son innatas, ya vienen de fábrica. La segunda fase
va a ser ya por medio del reconocimiento de patrones y un poquito el sistema de complemento. Eso va un poquito antes del reconocimiento de patrones, pero, es como el cambio de fase entre innata y adaptativa. Y ya en la fase adaptativa va a haber receptores reordenados y se van a reconocer los antígenos ya de manera casi automática. Normalmente, el sistema inmune adaptativo va a entrar cuando el innato se vea superado. Si no está superado, no hay necesidad de que, pues, tenga que trabajar. Ya que sí. Aquí tenemos un poquito del complemento, ya sabemos que va de C1 a C9, recordando que cada C1 es un fragmento, es un simógeno, que va a necesitar de otro para que sea C1A o C1B, y dependiendo de qué contenido tenga, va a ser si está activado o no. Normalmente van a ser fragmentos grandes, el fragmento C1A va a ser el más grande, digo, el fragmento C, el número que sea A va a ser el más grande, excepción del C2. En el C2 el B va a ser el más grande, pero bueno, ese es un dato normal. ¿De qué nos va a servir el complemento? Para la quimiotaxia, la opsonización y también puede lisar algunas células. Y como había mencionado, el acondicionamiento de la respuesta inmune. Pero bueno, eso nos hablan en la siguiente exposición. Lo que sigue, por favor. Aquí tampoco me voy a detener mucho, solo que hay vía clásica, vía de lectina y la vía alterna. Como digo, pues, nos van a hablar más adelante. Nada más cada una va a depender de distintas moléculas para hacer su inicio, algunas de algún carbohidrato, algunas de un complejo antígeno anticuerpo y otros sobre la propia superficie del patógeno. Pero bueno, aquí, aquí están más o menos las tres vías, aunque no se las explico para que en la siguiente exposición nos las explique, pero ahí está, vía clásica, vía de lectina, vía alterna. Todas van a confluir en C3 y de ahí puede tomar distintos caminos, si lo va a lisar, si lo va a opsonizar o si va a hacer quimiotaxia. La quimiotaxia es como marcarlo para que lleguen todos y le echen un montón. La lisis, pues, va a abrir un poro y va a lisar la célula, la va a explotar por medio de un flujo de electrones, de electrolitos, perdón. La que sigue, por favor. Aquí es lo mismo de el complemento, se los iba a explicar, pero ya como va a haber una exposición de eso, pues ya no mucho. Solo funciones defectoras. ¿Para qué sirve que cada parte del complemento? Bueno, las más importantes, no cada parte. Y tenemos C3, inflamación, C3b, opsonización, C5a, inflamación y por último la lisis de microorganismos. Va a ser como la última parte de la fase innata para protegernos. La que sigue. Y aquí tenemos más o menos cómo se ve el esquema de inmunidad innata e inmunidad adaptativa, mediado por células natural killer. El microorganismo llega y por medio de interferón gamma e interleucinas 12 va a llegar el macrófago, va a haber una inflamación, por medio de la inflamación va a haber una activación del macrófago y por medio del factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 va a haber una ¿cómo era? Van a llegar más células por medio de señales químicas. No me acuerdo cómo se llama el quimiotaxia. Llega todo al vaso sanguíneo. Y eso es solo si hubiese un microorganismo, pero si se ve rebasado va a haber una célula presentadora de antígeno, que va a venir acompañada de una interleucina 2 y va a ser la presentación, que ahorita nos van a explicar nuestros compañeros. El que sigue. Y aquí también podemos tener que esté inducida por célula dendrítica, por macrófago, no es indistinto por cuál, va a depender de en qué punto del organismo esté. Van a llegar los linfocitos T vírgenes o linfocitos T efectores, también dependiendo de en qué estadio de la etapa celular adaptativa estemos. Y también puede ser por linfocitos B. La que sigue. Y ya por último, al menos en la parte adaptativa, tenemos céntrense en la parte del lado izquierdo abajo, en donde dice activación de macrófago potenciado de la muerte microbiana. Con esta activación del macrófago, una vez que se vio superado, es la donde va a entrar toda la cascada de células T vírgenes. También pueden entrar los linfocitos B, dependiendo de qué tipo de infección sea.
y al menos de que haya en el complemento una opsonización y fagocitosis, como está un poquito en medio, es a donde se podría detener si es que con eso fue suficiente. Pero si no es suficiente, va a haber una activación de neutrófilos y va a potenciar la muerte microbiana. Pero eso ya tiene que ver con la siguiente parte. Lo que sigue. Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a hablar de la respuesta celular. Pues vamos a platicar como introducción. Este nombre se le conoce debido a que sus mediadores van a ser células y van a ser los linfocitos T. A diferencia de la humoral, que son anticuerpos, estas son células. Se clasifica en linfocitos T, CD4 y CD8, como hemos visto anteriormente. Y estos van a tener subpoblaciones que más adelante les voy a mencionar. Pero para empezar, TH1 y TH2, que son los más conocidos, y los linfocitos CD8, que son los citotóxicos. Estos linfocitos T pues van a tener la capacidad de que se activen cuando reconocen un antígeno en la superficie de una célula huésped y así poder eliminar a los patógenos que nos hacen daño, ¿vale? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar a hablar de cómo lo procesan el antígeno, cómo se activan, cómo se proliferan y cómo van a atacar. Entonces, la vía de procesamiento del antígeno es muy fácil. Con esta imagen me gustó demasiado porque o sea, nos menciona el complejo de histocompatibilidad clase 1 y clase 2 y respectivamente CD4 y CD8 y ambas imágenes ocurren al mismo tiempo, pero de diferente manera. O sea, la separa la literatura para que se entienda más fácil. Entonces vamos a empezar con la imagen de arriba que nos menciona que hay un microorganismo que está fuera de la célula y entra por un medio de una vesícula endocítica. Este antígeno queda atrapado y se va a formar el endosoma. En el endosoma, pues recordemos que tienen enzimas que van pues sí, a triturar la proteína y así quedarnos con el antígeno. Pero esto también a su vez en el retículo endoplasmático está ocurriendo que se está formando la chaperona, pero se le va a pegar una molécula como para que no se le pegue un antígeno a esa molécula de histocompatibilidad y así podrá pasar al aparato de Golgi, donde va a ser empaquetada y mandada en vesícula al lisosoma, ¿vale? Al mismo tiempo, en el lisosoma, pues ya quedamos que tenemos el antígeno, y como se le pegó la molécula de histocompatibilidad, queda libre, esa tapita, para que no se le pegara el antígeno, queda libre y se puede unir el antígeno en el lisosoma, y así vuelve a ser empaquetada y presentada en la superficie celular de la membrana. Y así el CD4, el linfocito T virgen, va a reconocer se va a unir el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y va a reconocer el antígeno que estemos procesando. Ahora la imagen de abajo, este ya no va a ser extracelular, ya va a ser endocelular, intracelular, pero también puede ser extracelular y que haya fallado todo lo que les acabo de mencionar y que se haya roto el fagosoma y queda libre el patógeno, ¿no? Pero bueno, esto es más común en virus que queden en citoplasma. En el citoplasma, pues ya la proteína, o sea, aquí va a entrar el proceso de ubiquitinación, donde recordemos que la ubiquitina es como un marcador biológico para detectar antígenos y así puedan pasar al protosoma. Una vez en el protosoma, pues van a ser desintegradas y vamos a tener el antígeno como tal. Igual, el aparato en el retículo endoplasmático, pues van a estar procesadas las chaperonas, que van a ser la cadena del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, pero aquí si se le pega el antígeno, como podemos ver en la imagen, si se le va a pegar el antígeno, va a pasar al aparato de Golgi para ser empaquetado y mandado en vesícula hasta la membrana plasmática y así el CD8 pueda detectarlo. La que sigue, por favor. Y bueno, como repaso, recordemos que toda la célula T va a tener un receptor que se va a llamar el TCR. TCR, pues nada más es célula del receptor del linfocito T. A diferencia del anticuerpo del
de la inmunidad por células B, pues es muy diferente. Recordemos que tiene una membrana de 4 polímeros, pero en el TCR pues va a estar formada por el TCR, propiamente dicho, el CD3, que son coestimuladores, CD3 y Z, y también vamos a tener CD4 y CD8, que le va a dar la diferencia a lo que va a pasar, ¿no? Lo que se va a diferenciar. Y vamos a tener moléculas de adhesión, como son las integrinas, que nos van a ayudar a anclar, pues sí, la célula presentadora de antígenos y el linfocito T. Y pues ya se va a formar el del complejo del linfocito T, que es la molécula de histocompatibilidad, el TCR, la CD3 o Z, y nos van a mandar una señal transductora. La siguiente, por favor. Y bueno, les enseño el receptor del linfocitos T, ya que va a estar formado por dos cadenas polipeptídicas, que es alfa y beta, ¿no? Estos van a estar unidos por el puente disulfuro y pues van a estar, recordemos que va a tener una superficie funcional y una afuera, ¿no? Donde se va a poder anclar el antígeno. La que sigue. Y bueno, aquí es lo que le va a dar el reconocimiento a la activación de CD4 y CD8 respectivamente. Recordemos que CD4 va a estar formado por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y el CD8 por clase 1. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar? Podemos ver que en la imagen ambos tienen lo mismo, pero lo único que lo diferencia es que la coenzima, una es CD4 y otro es CD8. Pero lo demás tiene lo mismo, tiene las enzimas coestimuladoras, CD3Z, tiene su 3-TCR propiamente dicho, y tiene las moléculas de adhesión como son CD2, CD28, pero lo único que cambia es si es CD4 o CD8 respectivamente. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora les voy a hablar de cómo la célula presentadora de antígenos presenta, propiamente dicha, al linfocito T el antígeno. Podemos observar la imagen que está la célula presentadora de antígenos, en este caso es una dendrita. Se me olvidaba mencionar que las células presentadoras de antígenos puede ser una célula dendrítica, un macrófago o un linfocito B. Entonces, en este caso, es la célula dendrítica, donde en la primera imagen vemos el linfocito T, la célula dendrítica, cómo hacen la unión. Bueno, o sea, se presenta el TCR con la molécula de histocompatibilidad clase 2 y ahí tenemos el antígeno que queremos presentar. Por medio ya de las adhesinas y de los receptores, se anclan y presentan, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí es un ejemplo de cómo se transmite la señal. Hay tres señales, pero aquí puse dos señales. La que sigue puede tener tres señales. Primero, la primera señal es el complejo mayor de histocompatibilidad con el TCR y vamos a tener el antígeno, ¿no? Una vez que ya se activen, vamos a tener enzimas coestimuladoras como es CD28 y CD80 o CD86, que estas nos van a ayudar como a estabilizar la unión. Una vez que esta ya está hecha, o sea, ya se haya completado, quiere decir que es buena célula presentadora de antígenos y el linfocito T va a tener una buena respuesta y va a liberar la célula presentadora de la célula dendrítica, va a liberar cierta citocina. ¿Esto por qué? Porque ya es muy buena célula presentadora y le tiene que decir al linfocito T lo que va a pasar. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí es más de lo mismo, como son la coestimulación de la segunda señal o en la activación de linfocitos T. Si no tiene un reconocimiento del antígeno del linfocito T virgen, va a pasar a... no va a tener respuesta y lo que va a ocurrir es que va a ser su apoptosis y ya, se muere. Pero si tiene una respuesta, como podemos ver en la imagen B, va a estar activada por mayor expresión de coestimulador y va a secretar ciertas citocinas, como por ejemplo la interleucina 2, y esta interleucina 2 va a activar a linfocitos T efectores y van a seguir proliferando, diferenciándose en linfocitos T.
Pero a diferencia de la primera, es que no hay una coestimulación de CD80, CD86, entonces no hay liberación de citocinas. Entonces, la que sigue, por favor. Y eso es más de lo mismo, los linfocitos T del antígeno con o sin coestimuladores de B7, sí, porque CD80 o CD86 era lo mismo que B7 o 7.1 o 7.2. Esto va a provocar que la expresión de CD40L en los linfocitos T no se una. Entonces, si CD40L se une al CD40 en las células dendríticas, va a conducir a que esto se exprese en B7 y secrete ciertas citocinas. Ya una vez las células dendríticas activadas van a estimular y proliferar la diferenciación de linfocitos T y así pueden seguir clonándose, por así decirlo. La que sigue, por favor. Y bueno, ya llegamos a la proliferación clonal. No todos los linfocitos T van a poder seguir proliferando, ya que no todos van a tener un receptor de alta afinidad. Hasta el primer punto, que es la activación del linfocito T por el antígeno más el coestimulador, es lo que hemos visto anteriormente. Pero aquí vamos a tener linfocitos T circundantes que no van a tener el receptor 2 alfa beta gamma, interleucina 2 alfa beta gamma, y si no tienen ese receptor, pues no van a seguir clonando y van a llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque el receptor que tienen, que es interleucina 2, receptor beta gamma delta, es de muy baja afinidad, y el receptor 2 alfa beta gamma es de alta afinidad. Entonces, más la secreción de interleucina 2 y la activación de ese receptor, que es de muy alta afinidad, va a hacer que se siga proliferando el linfocito T gracias a la inducción por interleucina 2. La que sigue, por favor. Y bueno, ya que están activados estos linfocitos T, pues van a tener una diferenciación en los ganglios linfáticos. Esto depende del órgano linfático primario o secundario. En este caso vemos al linfocito T que llega a la vénula del endotelio alto y si tiene una presentación de un antígeno, se va a activar. Pero si no la tiene, va a seguir hasta diferenciándose a un órgano linfoide secundario. En este caso podemos ver que el linfocito T virgen llega a la vénula del endotelio alto a nivel del ganglio linfático. No, espera. Y ahí se encuentra con la selectina L, que van a ser receptores del endotelio alto de un ganglio linfático y se va a activar. Pero si no se activa, pues puede seguir circundando. Y una vez que la célula presentadora de antígenos le presentó a un linfocito, se convierte en un linfocito T activado y al mismo tiempo ocurre que ya se activó la inmunidad innata y ya hay una lesión, ya hay ciertas citocinas que están diciendo, aquí me duele, ¿no? Por así decirlo. Y el linfocito T activado va a viajar hasta nivel del tejido periférico y se va a encontrar con la selectina, ya no se va a encontrar con la selectina L, sino con la selectina E o P, y pues va a activar, va a hacer efecto en la zona de infección. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo se va a diferenciar? Esto depende si es CD4 o CD8. Si es CD4, pues van a empezar a activar la fagocitosis por medio de los macrófagos. Los linfocitos T efectores activan a los macrófagos y CD4, el TH1 y TH17 van a activar y secretan ciertas citocinas, activan macrófagos y se mueren las células, ¿no? Pero los CD8 no van a activar macrófagos, sino ellos propiamente dichas van a matar a las células. La que sigue, por favor. Bueno, les voy a hablar, hasta aquí es lo que hemos visto. Cómo reconocen el antígeno, cómo se activa el linfocito, cómo se siguen clonando y cómo se diferencian. Hasta acá vamos bien. ¿Tienen alguna duda? Bueno, sigamos con las funciones efectoras de los... Ok, ¿cuál es tu pregunta? No, digo que todo bien. Va. Sigue, sigue. Ok. Entonces vamos a empezar a hablar de las funciones efectoras. Vamos a empezar hablando con los linfocitos CD4. La que sigue, por favor.
como se los mencioné desde un inicio, el CD4 va a tener subpoblaciones, en los que conocíamos, o los más famosos, por así decirlo, es TH1, TH2 y TH17. Pero también tenemos TH9, TH22, TH folicular y THT regulador. El CD4 se va a diferenciar dependiendo qué citocinas van a estimular al CD4. Sabemos que la interleucina 2 es la principal, pero si queremos estimular un TH1, van a estar presentes la interleucina 12, la 18, el interferón gamma, alfa creo, interferón beta, y nos van a dar como resultado el TH1. Y este TH1 pues va a liberar las citocinas de abajo, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 2. Y así, todos los que vemos TH2 libera interleucina 4, 5, 9, 10, 13, 25. Y pues van a inducir ciertas respuestas cada interleucina, pero pues, entrar a detalle pues es más complicado. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos las mismas subpoblaciones que lo que va a ser TH1, TH2, TH17 y TH folicular. También el cuadrito muestra las células que van a, pues sí, las células blanco, como el TH1 es macrófagos, TH2 eosinófilos, TH17 neutrófilos y TH folicular células B. Pero esto ya casi no está tan confirmado, por así decirlo, porque ciertas activan otras cosas y pueden volver a hacerse, ¿no? Entonces esto ya es como que no es muy confiable de decir, TH1 macrófagos. Entonces ya no. La que sigue, por favor. Y vamos a hablar de las funciones efectoras de TH1. Está la bacteria y la célula presentadora de antígenos. Va a activar a un linfocito T virgen, y este linfocito T virgen, dependiendo las interleucinas que ya mencionamos, va a estar activado. Se prolifera, libera interferón gamma y puede activar macrófagos o células B. Si activa macrófagos, es lo que vimos con mi compañero Botelo, que va a tener de dos, ¿no? Va a activar los macrófagos y así matar a las bacterias. Linfocitos B, activa complemento, inicia la opsonización, inician los anticuerpos y matan a la bacteria, por así decirlo. Y funciones efectoras del TH2 están los patógenos, que son en este caso eosinófilos. Llega a la célula presentadora de antígenos, activa el linfocito T virgen y van a seguir proliferando, ¿no? Por medio de las interleucinas, ya sea 4, 13 o las demás, puede depender que se siga proliferando, células B o macrófagos. Si son células B, pues activan la producción de anticuerpos y así degradan la célula. Pero si son, bueno, también TH2 va a secretar interleucina 4 y 13, que va a ayudar al peritactismo y así poder expulsar los parásitos. También puede activar macrófagos, ya sea la vía alternativa de macrófagos, y seguir que se sigan matando las células, ¿no? Por así decirlo. La que sigue, por favor. Funciones efectoras de TH17, pues tenemos la bacteria, lo mismo, presenta el antígeno en linfocito T virgen, y llegan las células y hace que proliferen ciertas células de la membrana, y se activan quimosinas, se activa la inflamación, incrementa la barrera pues sí, ayuda a que la barrera se siga mejorando, ¿no? Y vamos a tener también vías de activación de los macrófagos. Recordemos que tenemos la vía clásica y la alternativa. Clásica 1, alternativa 2. En la clásica, pues ya está el monocito con el TLR e interferón gamma. Y vamos a tener que ya el macrófago va a liberar especies reactivas de oxígeno, enzimas lisosomales, interleucina 1, interleucina 12, 23 y quimiosinas, y nos van a llevar a la inflamación o para que el macrófago las mate. La vía, la tipo 2, o la M2, pues va a tener lo mismo, va a liberar interleucina 13, 14, se convierte en macrófago, luego el macrófago libera interleucina 10, factor de crecimiento tumoral,
creo que sí, beta, y lleva a la inflamación, ¿no? Y pues activa otras ciertas respuestas para que nos deshagamos del patógeno que esté haciendo daño. La que sigue. Y bueno, ahora vamos a hablar de los linfocitos CD8, que esto es más fácil, ya no es como hablar de los linfocitos CD4, ya que estos son como los que van a matar. Tienen un papel importante ante la eliminación de patógenos intracelulares y tumorales. Esto tiene dos funciones, ¿no? La liberación de perforinas y granzimas y la activación del receptor FAS, receptor ligando FAS y FAS. Entonces, la liberación de perforinas y granzimas, la perforina lo que va a ser un hoyo, por así decirlo. Forman un poro en la membrana de la célula diana y así facilita la entrada a las granzimas. Ahora, la granzima, pues son enzimas, su nombre lo dice, van a entrar a la célula y van a activar las caspasas, lo que esto va a producir que se inicie el proceso de apoptosis, o sea, la granzima va a activar la procaspasa 3, la caspasa 3, 9 y así se sigue la apoptosis, ¿no? Esto para deshacernos de células infectadas ya sea por virus o por células tumorales. Y por otro punto, la activación del receptor ligando FAS va a expresar la siguiente imagen. Bueno, ya lo de la perforina y granzima ya se los expliqué, pero el ligando FAS pues va a ser cuando el ligando FAS se une al receptor FAS de la célula diana y esto va a activar igual señales que van a inducir a la apoptosis. Entonces, son los principales mecanismos de los linfocitos CD8. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí vamos a tener eliminación de los macrófagos activados por linfocitos T, CD8, pero aquí van a tener, pues sí, los cooperadores, que son CD4 helper, y en particular pues, los TH1. Entonces estos van a activar el factor de interferón gamma, y estos van a activar ciertos macrófagos, y así. Y nos van a diferenciar a los linfocitos CD8 para, pues, atacar. La de abajo son los linfocitos CD4 más los helper, y las células T van a habilitar a las células presentadoras de antígenos y se van a poder diferenciar a sí mismas. Recuerden, vean la imagen como la célula presentadora de antígenos libera ciertas citocinas, que es lo que ya mencionamos como los CD4, y poder diferenciarse las células T. La que sigue. Entonces, las fases de proceso de citotoxicidad en células NK y los linfocitos T es más parte de lo mismo. Se reconoce el antígeno y forma la sinapsis inmunitaria, se forma la exocitosis de gránulos, se desprende el linfocito T y se muere la célula. Entonces la célula T es muy tóxica y poco a poco se muere, va matando la célula, el patógeno, y luego se desprende y la célula pues queda casi muerta. La que sigue, por favor. Dado a eso, entonces ahora entramos con la respuesta humoral, que si bien la respuesta celular es más agresiva y va con distintos pasos dependiendo cuál es la célula que se va a encargar, en lo que es la respuesta humoral, vamos a ver que en facto solo es la, solo es la producción de dos tipos de células. Cuando se activan los linfocitos B, van a hacer la, se van a producir dos linajes de estas mismas, las cuales se van a dividir en dos fases. La de la inducción es la producción de anticuerpos y la de la fase efectora, la cual es con los dichos anticuerpos van a ser directamente o indirectamente necesarios para eliminar al patógeno. Ahora, con el cuadro que les muestro aquí es de las fases de la respuesta inmune. A manera de recopilar cómo es lo de la respuesta inmune, vamos a ver o sea, la fase de recaptación, la cual, como les venía diciendo también Tavo, era el hecho de que se hace toda la producción de los linfocitos T para darle cabida a contrarrestar al patógeno o al microorganismo. Entonces, en la activación misma de esta,
a la par de que se está haciendo la respuesta celular, se activa la respuesta de la fase de activación de la respuesta de los linfocitos B. Estos mismos van a estar diseñados para patógenos extracelulares, evitar la diseminación de los intracelulares, aprovechando el hecho de que sean de célula a célula a través de los fluidos extracelulares. ¿Qué quiero decir con esto? La respuesta inmune humoral, que es en su mayoría para respuesta de bacterias y de hongos. Estos mismos, cuando las células de la inmunidad se activa la respuesta humoral y a la vez humoral se va a la eliminación, van a hacer la eliminación de los antígenos, o sea, el que es de la fase efectora, van a hacer que salgan los antígenos propiamente dichos. Ahora, dentro de esto, ustedes podrían creer que entonces las células lo que hacen es opsonizar, o bueno, es fagocitar tal cual a los microorganismos. Y sí, y se podría decir que sí y no. ¿Por qué? Porque en los mecanismos efectores de los anticuerpos que tienen una y otra, la mayor parte de estos son derivados de 5, al menos de lo que yo investigué, pero los podemos clasificar en estos que les estoy mencionando. En los mecanismos efectores podríamos encontrar la neutralización de los microorganismos y toxinas, la opsonización y fagocitosis y la citotoxicidad por los anticuerpos. En el caso de la neutralización de estos mismos, vamos a encontrar que son o sea, inhiben a la infectividad de los microorganismos y así su capacidad de producir daño. Esto mismo es algo similar que ocurre con las toxinas que dañan al cuerpo o a los tejidos. Estas van a interactuar con un receptor para ejercer un efecto, pero las inmunoglobulinas que se van a producir impiden la interacción del mismo, dejándolas sin efecto. O sea, las neutralizan. Por eso de ahí ya su nombre. La opsonización y la fagocitosis mediada por los anticuerpos van a ser, en este caso, por anticuerpos IgG, sobre todo las subunidades G1 y G3, que son capaces de recubrir de recubrir a los organismos y de actuar, o de actuar como, no, como opsinas. A lo que voy es de que van a promover la fagocitosis de estos mismos. Que ahora bien, si van a producir a la fagocitosis de estos mismos, van a tener que van a tener que estar señaladas por algo. En este caso, el CD16, el cual es capaz de reconocer una porción de los FCs, de las IgEs, y a su vez a activar bueno, a activar a lo que sería la respuesta a la activación del complemento en la ruta clásica. Y a su vez a la citotoxicidad celular que depende de los anticuerpos, que es lo que les digo de que ¿qué hace la fase de opsonización? Aparte de activar por mediado de los anticuerpos, gracias a las células plasmáticas que más adelante les voy a decir, estos mismos van a ir como a la par. El celular está haciendo su trabajo, mientras que estos están reconociéndose para que los anticuerpos estén saliendo en el ambiente y en el mismo empiecen a hacer la afinidad para la citotoxicidad y a lo mismo los compuestos que tienen dentro de las células sean opsonizados para ser reconocidos. En este caso, el CD64 es un receptor que tiene mayor afinidad a las IgE y que es se va a encontrar, estas se encuentran recubriendo al microorganismo que van a opsonizar después, las cuales van a quedar libres y que van a participar en la opsonización. ¿Esto qué quiere decir? Que a su vez de esto, al ser reconocidas, van a tener, o sea, van a estar dentro del microorganismo por fuera. Entonces, como van a ser reconocidas, empieza la cadena de opsonización. Entonces, ¿qué pasamos al siguiente? En la citotoxicidad, ahora tenemos algo que ver con las células NK, las cuales también, de que también poseen lo que son subtipos, o sea, los que son los factores FCs, o sea, es decir, lo que es lo que es decir, en la CD16 van a tener menor afinidad a los receptores de FSNs, de feces para ser fagocitados. Pero al activarse frente a los microorganismos recubiertos con anticuerpos, estos van a dar al proceso de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, la ADCC,
que estos incluyen a las células NK para producir la apoptosis de las células infectadas. Haz en cuenta que estos el microorganismo tiene ciertos antígenos, los cuales tienen ciertos receptores, los cuales el sistema inmune va a reconocer. Entonces, cuando lo reconocen, junto a la par al menos de la CDK, van a inducir a la respuesta de citotoxicidad. Entonces, también, ¿qué pasa? Pasan otras cosas como la activación del proceso inflamatorio y la activación del complemento que les decía anteriormente. Para la activación del complemento, vamos a encontrar que son eosinófilos que van a reaccionar en frente de los helmintos, que son, o sea, en el proceso inflamatorio, en el caso particular de los eosinófilos, reaccionarán con helmintos que van a estar recubiertos con IgE. Estas mismas van a poseer receptores de FC que se denominan FC epsilon RI, que son de alta afinidad. Esto a su vez lo que va a hacer es interactuar con su ligando, que va a llevar a la liberación de gránulos intracelulares y que van a ser capaces de hacer la activación del proceso inflamatorio. En el caso de la activación del complemento, los anticuerpos son capaces de activarlo por la vía clásica, mediada por IgG e IgM, que es la que les decía en el caso de la opsonización y la fagocitosis. Este mismo lo que nos va a dar es en especial con lo que es la IG3, es capaz de unir a las C1QRS, las cuales van a dar inicio a la vía clásica del complemento. Van a reconocer al IgM del anticuerpo, haciendo lo que se fije de mejor manera y que empiece el proceso de, de activación. En este mismo caso, también en la vía alterna, va a aparecer o va a estar asociada con el contacto de C3 en la superficie de los patógenos, que también, y mediada por IgA, van a pasar por los procesos de hidrólisis de origen de C3 y a su tanto la activación clásica en dado caso de que no se active o hay patógenos que no activan la vía clásica. Entonces la vía alterna, por su parte, puede activar a estos mediados por IgA, que anteriormente les decía que en la vía clásica la IgA no llega a ser de importancia, sino que si no se, si por decir, si la vía clásica no se activa, que la van a ver más adelante, la vía alterna, con ayuda de IgA, puede hacer que se produzca los efectos de los anticuerpos de una forma un poco más rápida. En las funciones de las inmunoglobulinas, lo que les voy a mencionar aquí, otra vez lo mismo de lo de hace rato, es el reconocimiento específico de los receptores, el receptor de membrana específico de células B y las moléculas circulantes de los anticuerpos secretados. ¿Dónde los vamos a encontrar? En el suero, en líquidos tisulares o en el recubrimiento de ciertos epitelios internos. En el caso de las IgA circulantes, de los IG circulantes son iniciadores de la fase efectora de la rama humoral del sistema inmune específico. En este caso, los linfocitos B se Hijo, originan. perdón, Mande. perdón que te interrumpa, se nos va a cortar la llamada. Bueno, entonces, si anteriormente había hablado sobre los mecanismos efectores, ahora bien, voy a entrar ya directo con las células del sistema inmune que participan aquí. En el caso, son los linfocitos B que les mencionaba. Entonces, los mecanismos efectores nos ayudan a entender cómo es que van a trabajar estos, porque como les decía, estos se van a dividir en dos grandes grupos, los de las células plasmáticas y los de las células B de memoria. En el caso entonces, en este caso tenemos que entender primero cómo es que son los linfocitos B y cómo se van a empezar a dividir. Estos se van a originar en la médula ósea que inician su maduración y adquieren su receptor, el BCR. Este va a ser determinado genéticamente por su antígeno. Las moléculas de la membrana, que son los receptores de IgG, o sea, de antígeno, junto con su BCR, va a tener sus distintas funciones. De este mismo modo, en la superficie de los linfocitos B, vamos a tener receptores del complemento, que eran los CD19 que les decía, y los CD21. Las moléculas coestimuladoras, la CD40, CD45. Los TLR5, TLR7, TLR9 para DNA
los receptores de IgE, citoquinas y virus de Epstein-Barr, que son del CD25, CD21, CD23 y CD32, la producción de los anticuerpos, que esta es la que importa en el caso de las células plasmáticas, que son IgM, IgG, IgA, IgE, y las citoquinas, que son las citoquinas, las interleucinas, las cuales nos van a ayudar a la activación de uno y otro, o sea, que se van regulando los L de memoria y la presentación del antígeno. Entonces, bien, van a depender sí o sí de la activación de los linfocitos T. A la par que la respuesta celular está haciendo su efecto, humoral está haciendo también cosas, son continuas. Se separan para entenderlas, pero son al mismo tiempo. Entonces, cuando fue activado este proceso, va a iniciar una presentación de antígeno puede ser dada por un macrófago por una célula dendrítica, cual sea, pero va a ser una presentación de antígeno. Y su activación va a estar seguida por la proliferación de la transformación de los linfocitos B en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Estos van a carecer de un ribosoma, el cual va a hacer que, al carecer de estos, va a empezar a producir antígenos, muchísimos antígenos dentro de la misma. Entonces, de esta misma forma, su activación hace que los folículos hacen que los folículos de antígenos puedan ser capturados por las células dendríticas foliculares, las cuales se los presentan, y los linfocitos B vírgenes, cuyo BCR no ha sido específico, los van a tomar y se van a madurar dentro de este mismo. En este momento, ¿hay alguna duda al respecto sobre esto? Lo que les hablo es de esta imagen. Todo bien. Entonces, lo único que les vuelvo a decir, en este caso, los linfocitos CD4 van a activar a los linfocitos B. Una vez activados, estos se van a transformar una parte en células plasmáticas de larga vida y las células plasmáticas de vida corta. Estas mismas van a también a producir los linfocitos B de memorias, que van a estar en las placas de Meyer, y las células plasmáticas de vida larga en la médula ósea. Estos mismos, ¿qué van a hacer? Cuando empiecen a producir las células plasmáticas, los antígenos estos van a tomar los antígenos que van a producir, que se van a liberar de este mismo modo. Y las linfocitos B vírgenes van a captarlos y hacerse unos propiamente dichos, que sería en esta parte, en este esquema. Ahora bien, los BCRs que van a estar compuestos por IgM, IgA alfa, no, Ig alfa, Ig beta, capturan un antígeno, y van simultáneamente con los CD45. Es que los va a desfosforilar en tres quinasas, lo que es LIN, FIN y BLK, los cuales van a activar el factor de transcripción AP1, los cuales van a activar también a la fosfolipasa C, a las PCE, a las PLC, gamma 1, y que estas mismas van a actuar como un fosfolípido de membrana en las PI2. Este mismo, cuando se activan, van a incrementar el calcio intraplasmático, y a su vez van a hacer que se haga la vía de señalización completa y activa el factor de transcripción NFKB. ¿Qué quiero decir con esto? Los receptores de los factores del complemento, mediados por CD21 y CD19, van a unirse con el C3D, adquiriendo un antígeno que van a reforzar la respuesta de la producción de los anticuerpos. Es decir, estos mismos, los factores AP1 y los NFKB, ingresan al núcleo y activan la transcripción de los genes responsables de la producción de los antígenos y las citocinas. Cuando el antígeno ha sido controlado, se activa la molécula de CD22 y desactiva la cascada de desfosforilación. La cosa, ya que todos ya adquirieron sus antígenos, ahora vamos a hacer la desactivación para que, o sea, ya todos ya se maduraron, ahora se desactiva. De este mismo modo, se generan las células plasmáticas. O sea, aquí ya es donde ya entro directamente con las células plasmáticas,
y estas estas producen alrededor de 2000 moléculas por segundo. Entonces, en esencia, lo que les mencionaba anteriormente con las gráficas de cómo se producen, aquí solo a manera de repaso es cómo se van produciendo y qué características tiene cada una. Entonces, de esta vamos a pasar a lo que es la formación de los centros germinales. En la formación de los centros germinales, vamos a tener que, a la llegada del antígeno al ganglio, van a desencadenar un proceso de activación y reproducción de linfocitos B que van a ser capaces de reconocer un antígeno, el cual en el folículo primario se transforman en un centro germinal. Y de esta misma manera pues, se van a generar las células plasmáticas y los linfocitos T de memoria. Los linfocitos B de memoria. Entonces, una vez un linfocito B ya empieza a madurar, pasan por la expansión clonal, se empiezan a clonar en la zona oscura de igual forma, y en la zona clara va a haber una hiperestimulación somática que va a dar un incremento en la afinidad. Ya todas mismas ya se van a empezar a hacer, va a dar paso a que se vuelvan células plasmáticas. Pero si no pasan por ese mismo, pues van a hacer otras, las cuales los linfocitos B en la zona clara se van a dividir y se van a hacer en linfocitos B de memoria, los cuales mediados con CD44, celina L y la CD45 nos van a ayudar a que, una vez captado toda la información de la gente que se opsonizó anteriormente, estos mismos van a tener una memoria, una parte de ese mismo, y que estas van a actuar en dado caso de que se vuelva a presentar. Que esto es lo que en esencia les puse aquí. Es culero. Entonces, la respuesta, ahí es donde vamos a tener una división de respuesta primaria y una respuesta secundaria. Se va a denominar primaria a lo que es resultante de la activación de los linfocitos B vírgenes, los cuales no han tenido previo contacto con un antígeno. Y generalmente esta va a tener entre 7 días, de 7 a 10 días después del contacto del antígeno. Y estas pueden detectar niveles séricos de producción de anticuerpos de clase IgM en particular, pero son específicamente bajas. Su respuesta llega a ser pasajera y con una duración de pocas semanas. Pero la respuesta secundaria, al contrario, va a ser aquella que se va a generar cuando los linfocitos B de memoria van a encontrar ahora sí un antígeno que los generó. Esta subpar va a tener una respuesta más rápida y se detecta entre 24 y 72 horas. Primera diferencia con primaria o sea, que se generan entre 10. Tiene una respuesta un poco más larga y tiene de 7 a 10 días. En la secundaria va a ser más rápida y van a detectarla entre 24 y 72 horas después del contacto del antígeno. Además de que estas ellas se van a generar por los linfocitos T, los linfocitos B de memoria. Otra diferencia con la primaria que van a ser con linfocitos vírgenes. En este caso, o de mismo modo, ahora va a tener anticuerpos o van a producir anticuerpos de otra clase distinta a la IgM. Por lo general, ahora sí ya van a ser los IgE con mayor especificidad al antígeno. Y esta respuesta tiende a ser de mayor duración que la primaria y puede ser permanente. En este caso, aquí les pongo como las diferencias entre cada una. La primaria mediada por vírgenes, la segunda por los de memoria. Unas son con unas en la primaria son con baja afinidad, otra con alta afinidad, pero como les digo, o sea, pasan de una IgM a una IgG en la primaria. Tienen un bajo nivel de hipermutación somática, una respuesta de 7 a 10 días, pero ¿por qué? Porque o sea, andan por ahí, pero no se les ha presentado el antígeno propiamente. O sea, andan circulando y estas están esperando a que puedan ser presentadas con el antígeno, lo absorben y listo, ya tienen una memoria. En el caso de la secundaria, eso ya anteriormente a una respuesta dada por ya los linfocitos T que les decía anteriormente, ya tienen la memoria, ya tienen específicamente unos, ya tienen, o sea, ya propiamente tienen lo que van a identificar en dado caso de que se presente el microorganismo. Ahora, hay un concepto importante dentro de esto que se llama la transitosis, la cual, como les pongo aquí, que es el proceso activo del paso de moléculas de anticuerpos a través de la célula. ¿Qué quiero decir con esto?
los IgG que van a pasar de madre a feto van a atraviesan por un trofoblasto para salir al torrente sanguíneo del feto. De esta misma manera, la IgA, que va a pasar de la membrana basal al epitelio de la mucosa digestiva, llega a la luz intestinal a través de o no entre las células de la mucosa. Estas mismas membranas trofoblásticas y que van a proteger a la placenta y la placenta protegen al embrión y en el mismo caso al feto en contacto de gérmenes. Van a crear un medio prácticamente aséptico con razón de que el feto no recibe estímulos antígenos ni proceden anticuerpos durante la vida intrauterina. Esta, en el caso de la transcitosis, va a participar en el embarazo, como ya lo vengo describiendo. Únicamente va a ser únicamente cuando una infección sufrida pasa de entre de madre sufrida por la madre, va a traspasar a la membrana e infectar feto, es donde empiezan a producir sus propios anticuerpos, pero estos van a ser de clase M. Y ya pues en el último trimestre del embarazo pasan de la madre al feto por transcitosis, los cuales son grandes cantidades las grandes cantidades de IgE que protegen al niño van a estar durante el parto y los primeros meses de vida. Ya ahora sí, propiamente las estructuras generales de las inmunoglobulinas son por una cadena liviana y una cadena pesada. De estas mismas solo son lo que van a, o sea, esta es la estructura tal cual de las inmunoglobulinas y que esta misma, que vista en inmunología, son lo que nos van a dar la característica de una y otra inmunoglobulina. Ahora, empecé diciendo en la presentación con qué es una inmunoglobulina, pero nunca la definí. Entonces, en este caso, son moléculas de naturaleza glicoproteica que van a producir las células plasmáticas en respuesta a un inmunógeno. Y estas van a funcionar con anticuerpos. El antígeno va a estar en el ambiente y se van a producir. Van a ser captadas por linfocitos B y si no van a ser captadas por linfocitos B, van a captarse por algún agente. Entonces estas mismas, cuando se acoplen a un anticuerpo, es donde se señalan o se marcan. Y ya es dependiendo a estas cuál es o sea, su función. En este caso, les muestro una tabla, las cuales son su actividad funcional de cada una de las que les mencionaba. Como aquí en esta tabla aprovecho de que tengo para qué es su función y de cuáles son las características de cada una. En el caso de las IgG, que les decía que habían varios subtipos, tenemos que estas van a servir para la neutralización, todas las que son IgG y IgA. En mayor medida o de menos efectividad las IgM, pero las que no son buenas en este caso son las IG. La opsonización, lo mismo. Las mejores, IgG, y de ahí subsecuente, algunas que otras como IG3, IG3 y G4. Y ahí en fuera las demás no. Entonces, ¿qué es lo que voy con esto? ¿O qué les quiero dejar con este cuadro? Dependiendo de los anticuerpos que ya se habían generado por las células plasmáticas, estos van a servir sí o sí para distintos tipos de actividades o de la respuesta inmune. Si se dan cuenta, la sensibilización de los mastocitos, la que da de ley es IgE. Para la opsonización, IgG1. Para lo que son la activación del sistema del complemento, que más adelante se van a decir, serían las IG3 y las IgM, que son así como las mayores a las cuales describen que es que para activación uno, para opsonización otro, para neutralización otro. Entonces, no es de que no ninguna participe, sí participan, pero hay una que participa en mayor medida. Y aquí en los receptores que les mencionaba hace rato, en los receptores FC, aquí aprovechando esta tabla, tengo los CD que son los responsables de que se den, y de ahí su distribución y su afinidad con los antígenos. Y si se dan cuenta, todas estas que son por macrófagos, monocitos, células
polifonucleares, o lo que son plaquetas, mastocitos, linfocitos, CDK, o sea, todas se ayudan de la respuesta humoral, porque si de ella no estuvieran, la que sería la respuesta celular no se podría hacer, porque no se presenta, o sea, las células plasmáticas van a presentarles como, o darles panfletos, por así decirlo, a todas. Y si todas, ya todas dicen, no, pues en este panfleto te dice, es que este es malo, cuando lo vean, van a caer, o sea, van a actuar ya directamente. Y pues ya aquí nada más es en este cuadro como un repaso de lo que es cada una de las partes de la inmunoglobulina, y estas son lo que es cómo actúan, o en donde se ven que tienen mayor cantidad. Y pues de ahí en fuera sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención y preguntas al profesor. Muy bien, muchachos. Me parece que se abordó muy bien el tema. Es complejo, ya lo vieron, es la interacción entre el sistema inmune. Es complejo y esa misma complejidad nos va a permitir entender el por qué cuando falla alguno de estos sistemas de regulación de producción, pues empieza a generarse las enfermedades autoinmunes. Ya ahorita pudieron aterrizar mejor lo que vimos la clase pasada en cuanto a cómo es que actúa cada una de las células y qué función tiene. Entonces, pues nos va a quedar pendiente para